Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Eder Hernández de la Iglesia Cristiana Reconciliación y esto es la serie de devocionales En Dios Confiamos. Una vez más nos encontramos aquí para estudiar la palabra de Dios. Quiero compartirte una reflexión que encontramos en ella, que encontramos en la Biblia. Y en esta ocasión se titula Preparas tu ministerio. Así es, porque todos tenemos en nuestras manos el potencial de preparar la actividad que más adelante llevaremos a cabo en el Señor. ¿Por qué? Porque todos alguna vez pensamos que Dios nos va a llamar, Dios tiene un propósito para nuestra vida y esperamos tal vez el momento en que Dios nos revele qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que vamos a hacer en un momento dado. Pero esto no va a ocurrir así nada más. Es cierto que Dios te va a llamar, Dios te va a hablar, pero en función de cómo te prepares. Porque la actividad que vas a desempeñar mañana para el Señor tiene todo que ver con las actividades que el día de hoy estás realizando. Porque hoy preparas tu ministerio. No se trata solamente de esperar a que el Señor te llame para ver qué vas a hacer alguna vez para el reino de Dios. En este día tú tienes que estar ya activo en alguna obra, alguna actividad que Dios va a utilizar. De hecho, a mí me encanta saber más bien, que estamos en la universidad de la vida y todo lo que pasa en nuestra vida es utilizado por Dios. No hay nada en nuestra existencia que Dios desperdicie, sea bueno o sea malo, sea algo que Dios ha traído o sea algo que Dios ha permitido, algo que nosotros hayamos provocado, insisto, bueno o malo, agradable o desagradable, todo Dios lo utiliza. Por eso tú y yo preparamos nuestro ministerio. Y como ejemplo te quiero mostrar la vida del rey David. Y esto lo encontramos en el libro de los Salmos, específicamente en el Salmo 78, versículos 70 al 72. Como tal vez conozcas un poco de la historia o tal vez la conoces muy bien, el rey David, evidentemente no siempre fue rey. Lo recordamos como rey, pero antes de serlo fue un pastor de ovejas. Él vivía en una familia disfuncional de alguna manera, una familia donde él era el menospreciado, lo consideraban el menor, pero no solo el menor en edad, sino el menor en importancia. Sin embargo, David conocía a Dios y él siempre pasaba tiempo en la presencia de Dios. A él le tocaban los trabajos que los demás no querían, que sus hermanos mayores no querían. Los hermanos mayores se iban, por ejemplo, a la guerra cuando Saúl era rey de Israel. ¿Qué hacía David? Cuidaba las ovejas. ¿Cómo las cuidaba? De hecho, la Biblia nos dice que cuando venía un león o un oso a llevarse las ovejas, o que de hecho ya se las estaban llevando, David iba, perseguía a ese león, a ese oso, se peleaba con ellos y rescataba a esa oveja. David demostró un gran carácter, una gran atención en el cuidado de las ovejas, porque no era un trabajo sencillo, no era un trabajo fácil, no lo querían hacer los demás. De hecho, a otros tal vez les parecía aburrido, pero David, cuando realizaba esta tarea, él la realizaba con excelencia. Él no dijo, voy a esperar a ser rey de Israel a ver si esto ocurre algún día. No, él se puso a trabajar con excelencia donde estaba, en la actividad que ya estaba desenvolviendo. Y como te decía, Salmo 78, versículos 70 al 72, así lo menciona. Hablando de Dios, dice, eligió a su siervo David, al que tomó de los rebaños de las ovejas. David cuidaba a las ovejas recién paridas, pero Dios lo puso a cuidar de su pueblo Israel, de Jacob, que es su heredad. Y David cuidó de ellos con todo el corazón, con gran pericia los guió como a un rebaño. ¿Qué hizo David como rey de Israel? Dirigir la nación, así como cuidaba las ovejas. De la misma manera en que realizaba aquel trabajo que parecía insignificante, donde parecía que nadie lo estaba viendo, Dios lo estaba viendo. Y repito, esa dedicación, esa excelencia, ese cuidado y, como lo dice aquí, ese corazón con el que lo hizo, lo llevó a realizar un trabajo similar, a cuidar a la gente. Ya no eran animales tal cual, no eran ovejas, eran personas, era toda una nación. Esto nos muestra que tú y yo hoy preparamos nuestro ministerio.
Tú y yo hoy tenemos que trabajar con excelencia en lo que Dios ya nos haya confiado, sea visible o no sea visible, porque de esto dependerá la labor que realicemos mañana. Si lo que Dios te confía hoy lo haces bien, cumples bien con ello, entonces Dios te confiará mañana algo más. Esa es nuestra reflexión en esta ocasión, en el devocional En Dios Confiamos. Preparas tu ministerio, lo vimos en el Salmo 78, versículos 70 al 72. Que Dios te bendiga y te guarde, y no lo olvides, prepara tu ministerio. Nos vemos la próxima.